Saludos, estimados amigos de CITEC Noticias, en esta oportunidad para compartir también con el doctor Fernando Bedoya Lizuri, abogado constitucionalista, que va a abordar el día de hoy el tema de derechos fundamentales y estado de emergencia. Bienvenido, Fernando. Palabras iniciales, por favor. Julio, un placer, muy buenas noches con todos los amigos de las redes sociales y aparte también compartir esta tertulia, digamos, amena, muy cordial sobre distintos temas de coyuntura, ¿no? Claro, sí, el distanciamiento social, ¿no? Como se ha denominado en la actualidad, pero nos permite pues esta posibilidad de llegar, ¿no? al público de CIPEC. Y bueno, pues también aprovechar para transmitir también, digamos, temas de tu especialidad, ¿no? Para comenzar, Fernando, la emergencia sanitaria, ¿no? La emergencia sanitaria declarada, ¿no? ya hace buen tiempo, básicamente con qué derechos constitucionales, digamos, estaría confrontando en la actualidad. Mira, de conformidad con el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, tú sabes que esta pues fija la facultad del Ejecutivo de establecer esta emergencia, ¿no? Y por lo tanto, la afectación directa a los derechos fundamentales está únicamente circunscrita a los derechos de libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y además también libertad de reunión. Estos derechos fundamentales, pues tú sabes que en nuestro ordenamiento constitucional están contemplados y aparte resguardados por procesos constitucionales. Básicamente lo que se ha establecido, digamos, a criterio de lo que mucha gente piensa, no es su eliminación, sino es básicamente su restricción en su ejercicio. Y para eso tiene que aplicarse una serie de criterios, como son el tema que tiene que ver con que estas restricciones de estas libertades públicas tienen que ajustarse a determinados parámetros, ¿no? Uno, el tema de la territorialidad, el tema de la intensidad, la proporción, la razonabilidad y principalmente el de legalidad, que está claramente contenido en la norma autoritativa. Así que este estado de emergencia o esta suerte de, digamos, contingencia de crisis, una situación que se da en estados democráticos frente a una emergencia sanitaria, creo que involucra estas libertades públicas. Solamente estas. Las demás quedan vigentes y totalmente incólumes frente a un estado de emergencia, ¿no? En el cual es invocada una cuestión sanitaria, la cual debo precisar que tampoco está en el texto de la Constitución. Pero en la medida en que esta situación de esta propagación de este virus afecta pues el orden público y determinadas capacidades del Estado para enfrentar de manera favorable esta situación de salud, entonces podría ser considerado como una causal que se enmarca en las situaciones donde existe de la política del Estado, ¿no? En la cual, como tú sabes, pues, las fuerzas del orden, la Policía Nacional del Perú y la Fuerza Armada en específico asumen pues, el orden interno, coadyuvando con la Policía Nacional del Perú. Claro, en este orden de ideas, el personal, digamos, en este caso, por ejemplo, el personal médico, ¿no? Que está realizando su labor, su trabajo, digamos, en una situación de más riesgo, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Es el ejercicio de su función, es el ejercicio, digamos, de su actividad profesional, estas situaciones de alguna manera también confrontarían, digamos, con algunos de sus derechos constitucionales. Entiendo que no, porque, a ver, lo que pasa es que acá nos encontramos frente a dos finalidades. Por un lado, el Estado que tiene que enfrentar esta situación de emergencia, lo cual es aparte de su deber, conforme al artículo 43 de la Constitución, el Estado tiene ante todo la finalidad de garantizar el bienestar general, lo que significa básicamente satisfacer necesidades básicas de salud. Y en una situación de emergencia, estas tienen que ser cabalmente cumplidas. Esto obviamente no es que se opone, sino que implica por parte de los estamentos estatales una actuación, digamos, eficiente y efectiva. El hecho de que el Estado peruano, en específico los servicios de salud, estén pues actuando, ¿no? Además de manera diligente y con una excesiva carga de trabajo, no significa pues una eventual violación del derecho, en absoluto. Significa pues que el Estado tiene que asumir sus responsabilidades y dentro de lo que significa el ámbito de salud, la prevención, la recuperación, tratamiento
y todo lo demás, es decir, como bien se ha dicho, esta primera línea de acción, que son los médicos, enfermeras, entonces no creo que haya una abierta colisión en el sentido de un menoscabo a este derecho. Sin embargo, sí se daría pues ese menoscabo en la medida en que no se le ofrecen o no se le brindan a los médicos una adecuada protección y garantías mínimas para el desarrollo de sus funciones. Me refiero pues a los elementos básicos, ¿no? Ya sea mascarillas, medidas de seguridad y además también que no se hayan legislado protocolos para el uso regular de sus funciones. Ahí sí estaríamos frente a una serie de omisiones, ¿no? Pero cuando en una situación de emergencia la cobertura de salud se ve debidamente, digamos, acreditadamente rebasada en la actualidad, creo que no hay ninguna, en ese sentido no hay una colisión. Pero sí en el sentido que el Estado, más allá de una cuestión eminentemente presupuestaria, debe asumir el derecho a la salud de los ciudadanos como un derecho de primer orden. Y en ese sentido debe hacer uso de todas las prerrogativas y facultades que el texto de la Constitución le faculta. Claro, justamente la pregunta venía a colación porque tengo entendido que en México, no sé si México o Argentina, se ha admitido a trámite justamente un amparo de personal médico sobre este tema, ¿no? Justamente por el tema que has mencionado, sobre el tema de las garantías o digamos los protocolos a implementar y el material que se le brinda, ¿no? Material médico en este caso. No, sí, en todo caso, si es que los médicos consideran, digamos, en estas circunstancias o post pandemia, un reclamo en el sentido de que el Estado no ha garantizado correctamente, digamos, el ejercicio de una profesión en el sentido de la actuación, prevención y participación directa en una circunstancia como esta, estarían perfectamente en su derecho de plantear no solamente mecanismos constitucionales, sino también mecanismos frente a instancias internacionales en el sentido que el Estado peruano no ha legislado correctamente esa situación y además también que no ha adoptado las medidas de prevención frente a una situación como esta. Entonces ahí vemos dos contextos. Por un lado el contexto interno, en el sentido de un amparo en la medida en que no se ha garantizado pues no solamente el goce, el disfrute y el acceso a un derecho a salud como un derecho al trabajo, sino también en el contexto internacional, en el sentido que el Estado no ha asumido legislativamente, de acuerdo a los entes correspondientes, me refiero al Ministerio de Salud y demás entidades normativas al respecto, en el sentido de adoptar las medidas necesarias para enfrentar, que permita a los médicos un uso correcto. Por ejemplo, en el sentido que te dije hace un rato, ¿no? En adoptar medidas sanitarias mínimas, por ejemplo, ¿no? El enfrentar a los médicos en condiciones mínimas de salubridad, entre otras cosas. Entonces, eso sí supondría pues una eventual violación a los derechos fundamentales en el ámbito del trabajo. Porque no solamente el trabajo tiene que ver con el hecho de mantener el trabajo y además también de gozar de una remuneración, sino también estos derechos están vinculados directamente con la dignidad humana que ha estado en debate en los últimos tiempos. Cierto. Fernando, yo observé en el tema de plazos administrativos, por ejemplo, que en el primer decreto que se declara la pandemia, se señalaba que se suspendían los plazos, y esto ha traído mucha confusión, o mejor dicho, muchas preguntas por el tema de la administración pública, ¿no? Porque me indicaban de que el decreto inicial se refería a la suspensión de plazos administrativos en el Poder Ejecutivo. Claro. Y días después, se señalaba que eran los plazos administrativos de todas las entidades. Y hay un lapso de tiempo, un promedio de 4 o 5 días, ¿no? Así es. ¿Cómo ves? Es un tema de la misma pandemia acá, bueno, ha traído como consecuencia que de repente, pues, al momento de legislar este tema, pues, se haya sido tan genérico que por ahí, pues, se haya cometido, digamos, este pequeño vacío. Sí, obviamente en el sentido, tú sabes que los plazos, cómputos y términos procesales inclusive judiciales, no han estado claros en una situación de emergencia, ¿no? Lo que el gobierno ha decretado básicamente ha sido la suspensión en los plazos administrativos, vale decir, pues, en la interposición de recursos conforme a la 27444 y demás. Y además también, posteriormente, se emitió normas del Poder Judicial en el sentido de la suspensión de plazos a partir de procesos específicos, ¿no? Digamos, ¿a partir de qué? De la notificación. Pero entiende que una situación de emergencia supone una situación eminentemente extraordinaria, ¿no? En la cual todos los estamentos públicos deben adecuarse a esa situación en la que
un litigante, un abogado, una persona que tiene que hacer un trámite, pues no encuentra en primer momento una mesa de partes o una notaría o una instancia del Estado para que pueda acreditar ese documento que te permita, señora, a partir de eso comenzamos a computar los plazos. Sin embargo, esta situación entiendo que, digamos, no va a generar, a mi modo de ver, problema alguno en el sentido de que debe el Estado por lo menos flexibilizar en términos legislativos esas medidas de acceso a efecto de tutelar los derechos fundamentales, principalmente los administrados. En materia judicial no tengo duda de que los plazos procesales se han suspendido. Entonces y estos deben determinarse a partir de que la imposibilidad tanto física, legal como fáctica haya sido removida, es decir, desde el momento en que efectivamente las puertas del Poder Judicial se abran y reciban los escritos de los justiciables. En todo caso, queda esto librado a una serie de principios administrativos en el sentido que las formalidades tienen que supeditarse al fin de la norma administrativa. ¿Cuál es? La plena satisfacción de los derechos de los administrados, ¿no? Claro, mi pregunta venía por ejemplo, me preguntaban en una municipalidad, ¿no? Me decían, si dice Poder Ejecutivo, plazo, suspensión de plazos del Ejecutivo, ¿es gobierno local o no es gobierno local? Mira, el artículo, sí, pues, pero el artículo 1 y 2, si mal no recuerdo, el artículo 2 de la 27444 habla que el concepto de aplicación de la 27444, régimen jurídico del procedimiento administrativo, se aplica pues a entidades del Estado, ¿no? Actividades públicas, y además se da una clara enumeración de qué actividades son las que están comprendidas en esta regulación. Así que yo consideraría que cabría una interpretación, digamos, más bien extensiva, más no restrictiva del artículo en debate, ¿no? Claro. Para finalizar, Fernando, derecho al trabajo, derecho a la salud, general. No, yo creo que ambos, lo que pasa en una circunstancia como la actual, estimado Julio, y algo también que está, digamos, en discusión, y que estos derechos históricamente han sido derechos programáticos, ¿no? Son los llamados DEX, y estos derechos sociales económicos que digamos, en términos históricos y ordinarios, lo que requieren para su vigencia y efectivización es, ¿qué cosa? Un amplio nivel de materialización presupuestaria, es decir, una cuestión crematística y dineraria para su plena satisfacción. En este caso, estos derechos, los sociales y económicos, en los que encontramos trabajo, educación y salud, derechos fundamentales que, o sea, que duda cabe, requieren por parte del Estado un mayor nivel de protección. Y entonces, en esa denominación y en esa concepción, estos derechos son derechos que tienen una condición especial, son inderrotables, ¿de acuerdo? Son derechos, entonces, que el Estado no puede amparar su incumplimiento, su inobservancia, en el sentido que, señor, no tengo posibilidades económicas. El Estado va a tener obligatoriamente que asumir su responsabilidad para garantizar estos tres derechos en especial. Repito, salud, trabajo y educación. Y va a tener que implementar de manera presupuestaria y diaria, digamos, el carácter progresivo en el sentido de tratar de hacer, no solamente precisarlo en el texto de la Constitución, sino también brindar a los ciudadanos los mecanismos procesales para su efectiva defensa. Porque eso es lo que se exige el día de hoy. El derecho al trabajo en debate, educación restringido por universidades públicas y centros educativos. Y aparte, el derecho a la salud también en debate, porque tú tienes el derecho a exigir salud, pero en una situación de pandemia, en una situación de emergencia en la cual los servicios médicos están totalmente rebasados, entonces hay que encontrar un elemento de establecer la responsabilidad del Estado, garantizar 5 cosas. Número 1, el tema de la salud entendido como número 1, como tema de acceso. Número 2, oferta. Número 3, calidad. Número 4, mantenimiento en la oferta y la calidad. Número 5, tratamiento y curación. Número 6, recuperación, rehabilitación y prevención. Esos 7 elementos, esos 8 elementos, deben ser contenidos esenciales del derecho a la salud, pero deben ser cumplidos a cabalidad y, obviamente, dentro de las posibilidades presupuestales. Y estos derechos, obviamente, ¿qué cosa? Son imperativos éticos jurídicos que el Estado debe, por lo menos, cumplir. Perfecto, Fernando. Bien, Fernando, para agradecerte, ¿no?, la oportunidad que nos das de compartir contigo, y bueno, a los amigos de CIPEC también que han estado visualizando esta
esta charla, ¿no? Y bueno, comprometido una vez más, pues, para una próxima oportunidad. Palabra de despedida, Fernando. Oye, Julio, un placer, la verdad nos rompe un poco la rutina de estas épocas de emergencia con esa noticia de la extensión de la cuarentena, pero en fin, nos toca en casa, esperar con paciencia, con buen humor y principalmente con responsabilidad estas 2 semanas que nos queda, y bueno, expresar por estas líneas algo que la verdad nos complace sobremanera. Un saludo por el día domingo a todas las madres, y en especial a mi madre, que gracias a Dios la tengo viva. Un saludo a todos y hay que quedarse en casa. Buenas noches, cuídate, Julio, un placer verte. Muchas gracias, hasta luego.